En esta lección, echaremos un vistazo a la geometría de las soluciones de la homogénea ecuación Ax es igual a 0, y la no homogénea ecuación Ax es igual a b, en R3 con una variable libre. Observe que se nos da matriz A y vector B a continuación. Primero resolvamos la ecuación a veces el vector X es igual al vector 0. Para ello, configuramos la ecuación matricial donde tenemos la matriz a veces vector X como matriz de columnas donde las entradas son X1, X2 y X3 es igual a la derecha. Tenemos una matriz de 3 por 1, 0. El siguiente paso es escribir la matriz aumentada donde la primera fila es 2, 4, 0. La segunda fila es menos 4, menos 4, menos 8, 0. Y la tercera fila es 0, menos 3, 6, 0. Luego escribimos la matriz aumentada en forma de escalón de filas reducidas, lo que ya he hecho aquí para ahorrar tiempo. Observe que tenemos un pivote en fila 1, columna 1 y fila 2, columna 2 que indica X1 y X2 nuestras variables básicas. No tenemos pivote en la columna 3, X3 es una variable libre. La primera fila indica que X1 más 4X3 es igual a 0. La segunda fila indica X2 menos 2X3 es igual a 0, y porque X3 es una variable libre, tenemos X3 igual a X3. A continuación, resolvemos la primera ecuación para X1. X1 es igual a negativo 4X3, y luego resolvemos la segunda ecuación para X2. X2 es igual a 2X3. A continuación, podemos parametrizar la solución dejando que X3 sea igual a S, donde S es cualquier número real, dándonos X1 igual a menos 4 Siemens negativo, X2 es igual a 2 Siemens, y X3 es igual a S. Lo que significa que las soluciones a la ecuación homogénea son todos los vectores X donde X1 es igual a menos 4 Siemens, X2 es igual a 2 Siemens, y X3 es igual a S. Factorizando la S. Tenemos el vector X igual a S veces el vector menos 4, 2, 1. Lo que significa que las soluciones a la ecuación homogénea son todos los vectores X que son múltiplos escalares del vector menos 4, 2, 1. Echemos un vistazo a esto gráficamente. Aquí vemos el gráfico del vector menos 4, 2, 1. Esta es la solución cuando S es igual a 1, pero esta es solo una solución. Las soluciones son todas escalares múltiplos de este vector. También podemos pensar en las soluciones como puntos, o los puntos serían los puntos terminales de los múltiplos escalares del vector menos 4, 2, 1. Ahora echa un vistazo al escalar múltiplos de este vector, que nuevamente son soluciones a la ecuación homogénea. Observe todos estos vectores son todos estos puntos caen en la misma línea. ¿Qué sería esta línea roja aquí? Y fíjate en cómo la línea roja pasa por el origen. Podemos decir que estas soluciones a la ecuación homogénea son todos los vectores, son todos los puntos de esta línea, que de nuevo es una línea pasando por el origen. La razón por la que la línea pasa por el origen es porque cuando S es igual a 0, observe que X es igual al vector 0. Ahora resolvamos lo correspondiente ecuación no homogénea, donde el vector B es el vector menos 8, 16, 18. El proceso es el mismo, nosotros configurar la matriz aumentada y luego escribir la matriz aumentada en forma de escalón de filas reducidas. Pero fíjate ahora en el cuarto columno es una columna de ceros. La primera fila indica X1 más 4X3 es igual a 2. La segunda fila indica X2 menos 2X3 es igual a menos 6. De nuevo, X3 sigue siendo una variable libre. X3 es igual a X3. A continuación, resolvemos la primera ecuación para X1, y la segunda ecuación para X2. Luego, para parametrizar la solución, podemos dejar que X3 sea igual T, donde T es cualquier número real, y por lo tanto X1 es igual a 2 menos 4T, X2 es igual a 6 menos más 2T. Lo que significa que las soluciones para la ecuación no homogénea son todos los vectores X, donde X1 es igual a 2 menos 4T. X2 es igual a 6 menos más 2T, y X3 es igual a T. Podemos escribir esto como una suma donde tenemos el vector constante 2, menos 6, 0, más T veces el vector menos 4, 2, 1. Las soluciones a la ecuación no homogénea son los vectores X donde tener el vector constante. Múltiplos escalares más del vector menos 4, 2, 1. Observe la única diferencia entre estas soluciones para las dos ecuaciones correspondientes es que la solución no homogénea tiene este vector constante. Echemos un vistazo a las soluciones para lo no homogéneo ecuación gráficamente. Para ello, primero haremos un gráfico el vector constante 2, menos 6, 0, y luego trazaremos escalar múltiplo del vector menos 4, 2, 1. Donde trazamos estos vectores con el punto inicial en el punto terminal del vector constante.
Este vector azul es el gráfico del vector constante 2, menos 6, 0. Porque estamos añadiendo múltiplos escalares del vector menos 4, 2, 1 a este vector para encontrar soluciones. Trazaremos estos escalares múltiplos con el punto inicial en el punto terminal de este vector constante. Has representado gráficamente el vector negativo menos 2, 4, 1, con el punto inicial en el punto terminal del vector constante 2, menos 6, 0. El punto terminal del segundo vector representa una solución al sistema no homogéneo. Pero esta es solo una solución cuando t es igual a 1. Ahora vamos a graficar escalar múltiplos del vector menos 4, 2, 1 con el punto inicial en el punto terminal del vector constante 2, menos 6, 0. Todos los puntos terminales de este segundo vector en azul representan soluciones al sistema no homogéneo. Observe cómo funcionan todos los puntos caen en una línea paralela a las soluciones a la ecuación no homogénea. Las soluciones a la ecuación no homogénea son todos los puntos de esta línea azul. De nuevo, observe cómo dos líneas son paralelas, pero la línea que representa las soluciones a la ecuación no homogénea no pasa por el origen. Eso es porque ha sido desplazado por el vector constante de 2, menos 6, 0. Podríamos decir, para encontrar las soluciones a la ecuación no homogénea, tomamos las soluciones a la ecuación homogénea, la línea roja, y luego cambiarlos en función sobre el vector constante de 2, menos 6, 0. Regresemos y resumimos nuestros hallazgos. Para lo homogéneo ecuación, x es igual a 0 en R3 con una variable libre, la solución siempre será una línea que pasa por el origen. Las soluciones a la ecuación AX son iguales a b en R3 con una variable libre siempre será una línea que no pasa por el origen. Si ambas soluciones contienen múltiplos escalares del mismo vector, en este caso, el vector menos 4, 2, 1, luego las dos líneas serán paralelas. Espero que esto te haya resultado útil.